Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, vamos a empezar un nuevo episodio. Hoy estoy con Oscar. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Me alegro. Oscar Abraham Pavón, no te dije de los nombres. Arquitecto y artista visual, venezolano y español, me has dicho. Primero, naciste en Venezuela. Sí. ¿Caracas? No, nací en un pueblo, un pequeño pueblo de los Andes venezolanos, del Táchira, que se llama San Juan de Colón. ¿Y ahí tuviste toda tu vida educativa? Sí, hasta el bachillerato, luego estudié en la capital, sería como San Cristóbal, arquitectura. Ah, eh, Luego de estudiar arquitectura, creo que viví alrededor de 4 años en Caracas trabajando en arquitectura. Luego fue Holanda, otros 5 años y 7 años que llevo acá en Barcelona. ¿Y recordás cómo decidiste ser arquitecto? ¿O siempre quisiste ser artista y estudiaste arquitectura pensando en ser artista? Em, yo creo que fue un desarrollo de sí, desarrollo natural de un niño creativo. Quería estudiar en la única parte en Venezuela que a nivel universitario era UNEARTE, que eso ya no existe, para estudiar artes plásticas. Eh, pero desistí porque me percaté, creo que muy en el momento oportuno, que yo podía primero, siendo arquitecto, poder ser artista, pero No, siendo artista no podría ejercer la arquitectura. Entonces, fue un buen razonamiento para un sí, adolescente. sí, y con el tiempo la arquitectura te da unas herramientas eh, muy potentes al momento de proyectar y sobre todo de pensar los proyectos, como de relacionarse con una idea. Es totalmente diferente a, no sé, a otras disciplinas o que no tengan relacionado con el mundo del arte de proyectar. Bien. Bueno, vamos a empezar con lo que has enviado. 5 elementos. Empezamos por el objeto. Sí, yo lo invertí todo. Bueno, bien. ¿Por qué empezar por el objeto? Creo que es más fácil hablar del otro. Bien. Este, y comencé porque en realidad son varias cosas. Yo creo que siempre, cuando te comenté al principio de relacionar cosas totalmente opuestas, también hay una relación de hipervínculo o de la matriusca, que hay una cosa dentro de la otra, o un hipervínculo que te va llevando, una cosa te lleva a la otra, pero este es un punto bueno de partida para hablar de un objeto como tal. Si nos ceñimos al objeto, sería el sillón Chesterfield, que aparece en una película de Carlos Saura, La Madriguera. Esta, la, la, la protagonista es Geraldine Chaplin, la hija de Charlie Chaplin. Eh, y yo cuando vi la película me fijé en ese sillón. Obviamente yo no sabía que era un sillón Chesterfield. Luego investigué que al final este sillón fue diseñado alrededor de 1600 por un maestro artesano en Inglaterra de la región de Chesterfield para un varón y la textura de no, pero se puede encontrar en internet o sillón o sofá Chesterfield, aparecen como muchas veces lo habremos visto porque son de estos sofás de cuero que tienen botones y son Sí, muy cómodos. lo que son así con los para adentro.
Sí, 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 sí. Bueno, un poco para hablar de la película, también es súper interesante la película porque si quieres le das una lámina más. Se desarrolla en una casa que se llama Casa Carvajal, del arquitecto Carvajal, Javier Carvajal. Es una de las primeras edificaciones o edificios de vivienda brutalistas. Esta película se desarrolla ahí. Esta es una película del 69, así que quiere decir que, bueno, era una casa recién construida para cuando se grabó la película. Y Sí, eh, cuando comienza el desarrollo de la película, la casa está amueblada con muebles modernos. esta, como esta imagen. Sí, esta imagen, lo interesante, decidí colocar esta imagen porque es una pareja y la pareja se muda a esta casa, le llega a la mujer como herencia todos los muebles de sus padres, pero son muebles antiguos y llegan y los colocan en el almacén, en el depósito. Entonces, es una casa moderna y en el almacén guardan todos estos muebles del siglo pasado, para nada modernos, todos muy barrocos, todo alfombras. Entonces, por una parte, de decidir agarrar ese mueble dentro de esa película era toda la connotación, más que el mueble, son la capacidad que tienen los objetos para aportar memoria. Aparte de la personal, pero del objeto histórico como tal, ¿no? Luego comencé a investigar más sobre este sillón y fueron apareciendo otros sillones. Se ven las patas que son como de medio arco. Hay una silla muy parecida que es de Clara Porcet, la silla Miguelito. Hay un libro bueno, de textos de Clara Porcet que habla sobre, bueno, aparecen los gráficos de esta silla, pero hay unas referentes a ciertos autoridades aztecas o la autoridad que se sienta en la silla, pero vienen de estas patas, pero es muy fácil como ver esa genealogía de la silla, no solo en México, que es tradicional, pero que viene desde los antiguos romanos, del curul, que es de la silla donde se sienta el César, Sí, eh, esta vez de medio arco. que tiene en el medio arco todo ese proceso, como desde no sé, de dónde venga la silla del curul como tal, como es una silla de la autoridad, como de la silla del poder. Y toda la película, claro, la película no trata sobre esa silla específicamente, pero reviste la autoridad que contiene la historia de la silla en esa película, sobre todo la relación psicológica de los protagonistas con el objeto y con la noción de autoridad, ¿no? Entonces, dentro de la película hay una entrevista que le hacen a Carlos Saura, a Joaquín Soler, con estas grandes entrevistas que a fondo, y Carlos Saura habla sobre esta película muy brevemente, pero era sobre la noción de creatividad en las relaciones de pareja, de cómo una pareja utiliza la creatividad para salir o entrar de una monotonía bueno, de la relación. Entonces, hay una película de mucho psicoanálisis, de mucho diseño, de muchas eh, relaciones interpersonales, la memoria, los objetos. Entonces, al final de la película, todos esos muebles que llegaron al depósito de esta casa moderna por decisión de ella, pues los sacan y los comienzan a utilizar. Entonces,
muebles del siglo XIX en esta casa del siglo XX. Esos contrastes, más que físicos, son contrastes psicológicos. Acá, en la anterior imagen, se ve cómo todos los muebles que estaban al comienzo de la película se fueron al almacén, relación con el objeto como tal, y sobre todo el objeto de diseño relacionado con todas las capas de diseño que están alrededor, ¿no? Nosotros tenemos como incorporado que posiblemente que la arquitectura y el diseño mobiliario tienen que ir de la par, ¿no? Como una casa moderna o contemporánea tiene que tener muebles contemporáneos y una casa moderna, muebles modernos, ¿no? Como estamos como prefijados en esas categorías. Sí, sí, sí. Y acá un mueble o una alfombra eh, antigua comienzan a dialogar con estos espacios austeros y racionales. Igual es una cosa que siempre me ha interesado, aunque no, bueno, en la imagen, la primera imagen que aparece donde está la silla y está ella sentada, arrodillada, aparece una alfombra. A mí siempre me han interesado las alfombras y sobre todo un dato curioso es que muchas de las primeras casas modernas fundamentalmente tenían alfombras. Entonces, sobre todo las de Adolf Loos, tú ves, están tapizadas de alfombra. Claro, no solo es una relación del clima, pero hay una relación sobre el ornamento, el interior y el exterior. Sí, y también como de delimitar el espacio dentro de otro espacio, ¿no? Sí, Siempre sí, donde estaba la alfombra era digamos, sillones donde estaba la sala, ¿no? Como que también generar un espacio dentro del otro espacio. sí. Y eso dentro de la película, ella cuando saca la alfombra, la silla, agarra una alfombra, la extiende y coloca esta silla, se relaciona eh, del poder, que es el padre dentro de la película, ¿no? Empieza a establecer un diálogo con el padre que se sentaba en la silla, entonces él luego, el papá, se sienta en esas relaciones, no sé, casi psicomágicas que tienen, empiezan a establecer relaciones, el esposo como padre y ella como hija, pareja. Está bueno justo que hayas mencionado Adolf Loos, porque Adolf Loos tiene como la arquitectura tiene todo este concepto del ornamento es un delito, ¿no? Es una arquitectura sin ornamento, bueno. Pero luego sus muebles, su mobiliario y su diseño de interior era casi lo opuesto a lo que era la arquitectura. Sí, El es una mobiliario noción. sí era como era con color, ¿no? Era ornamental. Justo está buena que hayas como hecho esta relación con la alfombra, ¿no? Porque uno diría, no, ¿por qué hay una alfombra en la casa de un espacio de Adam Loss, ¿no? Y eran diseños de él, posiblemente. Sí, cuando uno estudia la arquitectura de Adolf Loos, entonces te das cuenta de que las casas son, las fachadas que dan al exterior es cerradas y todas las fachadas que dan al interior se abren. Mm. Entonces todo lo que sucede al interior, sobre todo en las panorámicas, se abren a un jardín, pero nunca se abren al exterior. Eso también es algo muy sintomático también de utilizar muebles de diferentes estilos, formas. Era muy barroco, pero hay una noción decide como de habitar la casa. Eso se ha estudiado mucho desde la antropología, eh, que sería la contraparte. Nunca se ha logrado conquistar ese espacio racional. El único espacio existente y que se mantuvo es la casa que diseñó Ludwig Wittgenstein en Viena, que fue una casa pensada para no tener ornamentación
ningún tipo de ornato, ni muebles, ni nada. Es como una casa vacía. Actualmente es la Embajada de la República Checa en Viena. Y es una de las casas que no tiene, es simplemente para ver el espacio vacío, pero más que es como ver las proporciones de la arquitectura en conjunto. También Le Corbusier, en la villa, hay ciertas villas en Francia que invitaba a sus habitantes, la villa Steiner, creo, invitaba a no amueblar o a decorar mucho sus paredes, pero igual cada quien tiene su forma de habitar. Exacto. ¿Y vos en qué? Bueno, ahora justo estamos viendo una imagen de taller, casi siempre los talleres tienen otra dinámica, ¿no? Sí, Pero vos, tus espacios, ¿cómo te los amoblas? ¿Cómo los vivís? ¿Así con un vacío o como de cargar el espacio? Eh, yo creo que uno es territorial y entre más espacio tenga, más uno lo va a cubrir. Eh, y van apareciendo, sí, yo prácticamente recolecto cosas en la calle y las traigo al taller. ¿En serio? Sí, sí, sí. Bueno, bueno, no todas, pero tengo una serie de trabajos con sillas que la mayoría las agarro de la calle. Bueno, comencé desde Ámsterdam, recolectando cosas. Una cuestión muy rara, bueno, rara no, para la gente que tiene dinero, cambia de apartamento, cambia de muebles, todo lo sacan. Sí. Entonces, yo viví en Ámsterdam, en Sarfati-Straat, había una calle donde no sé, cada 2 meses agarraban todo lo que había en una casa y lo sacaban. Wow, qué Nuevo. bueno eso. Sí, pues, bueno, acá lo que sucede es que en el mercado de los encants, bueno, hay gente que vacía apartamentos, pero de personas jubiladas, personas que no tienen a quién heredarle esos objetos y el propietario del piso simplemente contrata a un equipo, sacan todos los muebles y esos muebles van a terminar en el mercado de los encantos, en Gloria. Sí, Entonces, es un poco, bueno, un poco lo que sucede con esta película al comienzo, ¿no? Es increíble de cómo los afectos que uno, o cómo se relaciona uno con los objetos y que después de un periodo de vida, esos objetos desaparecen, igual que uno. ahora pasamos a un dibujo. Este dibujo es un grabado de Goya. Yo cuando lo tomé o lo leí del hermano de Carlos Sauro, que es pintor, Antonio Saura, él tiene un pequeño libro que habla sobre el perro de Goya, ese perro que está semi-extinto. Y entonces el cuadro, creo que el perro semi-hundido, era un fresco estaba en su casa, en La Sorda, creo que se llamaba la casa, todo eso, las pinturas negras de Goya que están En el Prado. el Prado, todo eso se movió al Prado y el perro hundido está, pero sale por los colores, no tiene esa tonalidad negra, sino, bueno, pero lo cierto es que ese cuadro, la característica de esa pintura es el espacio que da al vacío. O sea, Mm. que el personaje principal lo ubica al costado inferior derecho de la pintura. Y entonces de ahí nos remite, y por eso me gusta tanto este grabado y este dibujo, porque como dibujante, uno lo que hace es colocar
el elemento que dibuja en el centro, pero esta excentricidad, ese correr el objeto, para darle espacio a esa área en blanco donde el objeto, como de lo que sucede, la acción, está sucediendo en el margen derecho nuestra, o sea, todo el peso, hasta de una visión moderna, compositiva, todo el peso se va hacia un lado del grabado. Entonces, pero lo importante de ese espacio en blanco que nos invita a Goya, Antonio Saura habla sobre cuando sí, lo excéntrico, pero cuando la obra coincide con un proceso interior del artista. Ese proceso de maduración, porque cualquiera, o sea, con mínimo como de composición, como te decía, lo ubica al centro. Pero ¿qué es lo que sucede en Goya para darle espacio a esa área en blanco? Esa excentricidad que da mucho para pensar, igual que el perro hundido, que es un Sí. espacio. Entonces es un dibujo que invita a ese espacio en blanco para pensar sí, y seguir investigando y seguir leyendo más a Goya y seguir viendo otras obras de Goya. Es lo que invita y por eso me gusta tanto este dibujo. Y acá hay como también una persona como ahí abajo, ¿no? Este señor justo está en el centro de la imagen, pero está como abajo también, ¿no? Este, Sí, y mira como en las partes de las especies de sillas o parte baja, el dibujo, aunque es el grabado, se va un poco desdibujando y sí, el detalle se concentra en la parte derecha sí, nuestra, donde hay un toro. Ya voy a buscar el título completo de esta obra. Desgracia acaecidas en el tendido de la Plaza de Madrid y muerte del alcalde de Torrejón, Aguafuerte, 1816. Es la muerte del alcalde de Torrejón. Entonces, todo el suceso dramático eh, sucede a un margen o a un costado de nuestro. Es, no es el centro. El, no. pareciera como no es importante. La pregunta es, ¿por qué Goya hace esa excentricidad o saca de ese plano, de ese elemento a nuestro costado? Y bueno, lo que dice Antonio Saura es eso, ¿no? De cuando algo interno o del artista es traducido al dibujo y genera esos espacios o esa amplitud de espacio para generar interrogantes. Maqueta. Elegí, bueno, son varias maquetas. Vamos a comenzar esta es una fotografía que hice, están en orden, por ejemplo, esto lo hice en el Stedelijk Museum, es las maquetas de Gerard Rietvel, y este es el pabellón de escultura. Esto es una maqueta son maquetas muy pequeñas y a mí lo que me encantó de estas maquetas, pero luego veremos otra más adelante, me encantó de que la escala humana es un punto. Ves acá como la de atrás, un fragmento de lo que de la maqueta donde se ve los asientos, ¿no? Eso, y es algo diminuto, y eso la capacidad proyectiva es increíble. Luego, en la siguiente lámina está la maqueta estructural de este mismo proyecto. Y son proyectos, maquetas muy, pero muy pequeñas. Esta es ya el pabellón construido de la primera maqueta que vimos.
Es este. Sí, el pabellón de escultura ahora se le conoce el pabellón Rippel, Bien. que está en el Coroller Müller. A mí lo que me encantó o lo que es interesante a nivel de maqueta y de planos es que si quieres pasa después de la siguiente, es el nivel de detalle que tiene desde la maqueta a esto y cómo, cómo los une, como todos sus componentes, eh, los coloca a trabajar. Si puedes hacer un zoom en la unión de donde está la viga, que ves la viga blanca que se conecta con el muro más abajo, esas uniones muy particulares y cómo articula todo el espacio con estos muros, ladrillos Pues, portantes. Cuando relacionas la maqueta con con la obra construida y el nivel de simplicidad, como lo soluciona, cómo ocultas los bajantes de agua y el techo, esto es como bareque, mm, claro. Entonces son materiales como muy nobles, son muy sencillos y claro, lo ves en conjunto, es una pieza y las uniones son básicas, o sea, no hay ninguna unión compleja, es el canto que reposa sobre el canto de una viga que reposa sobre la columna y ya. obra ajena. Es una obra de Sigmund Starling. Esto yo creo que la vi en el 2010, cuando yo me enteré en qué consistía la obra. Fue como un abrir los ojos o ver las cosas de otra forma diferente. Sigmund Starling desarrolla este proyecto con estas cabañas como que son muy comunes. Esto lo desarrolló en Suiza, de estas cabañas donde se guardan los materiales de depósito. Entonces él ubicó vamos a llamarlo desván de materiales o desván. Mm, Esta arquitectura lo que hace es desmontar todo este pequeño edificio y con las estructuras de madera los convierte en un pequeño barco y se desplaza a 8 kilómetros hasta Basel y ahí lo vuelve a desmontar y vuelve a armar la casa. ¿En serio? ¿Hace Sí, eso? se desmonta, se arman las piezas y se arma esta especie de barquito con las mismas piezas de la casa, se desmonta, se coloca la casa, se desplaza, claro, obviamente no tiene motor, se desplaza a 8 kilómetros, río abajo, llega a Basel, la desmonta y vuelve a armar la casa. Entonces lo que vemos es ya la casa con el recorrido hecho. Y acá está el remo. Sí, que ya estaba desde un principio. Entonces, desde el campo de la arquitectura, pensar la arquitectura desde esa posibilidad, ahí está la descripción de la obra que conseguí por internet, pero te da un poco la idea de poder pensar la arquitectura desde otro lugar o da las capacidades transformativas que puede tener un objeto, como una casa o como, sí, una casa puede ser un barco, pero también como un barco podría llegar a ser una casa y transformar. ¿Qué tantas cosas al final es la noción de la plancha de madera o la plancha metálica en este caso es plancha de madera, qué tantas cosas podemos hacer, deshacer y volver a montar, ¿no? Eso es una obra que hay de referencia en la parte conceptual que me gusta, que a partir de tu invitación me,
he vuelto a conectar con esa obra, es una obra del 2005, yo la tuve que haber visto como en el 2010, y, y fue como que referente. No, y a su vez también, bueno, tiene todo este concepto de cuando vos vas al museo, ¿no? Vas a ver la obra, eso que tiene mucho del arte contemporáneo, conceptual, ¿no? Que decís, ¿qué es, no? Porque está esta casa acá. Y no hay arte contemporáneo, necesita todo, de todo este relato, ¿no? Para poder llegar a experimentar la obra, Sí, que sí, antes no sucedía, ¿no? Con Goya la ves la obra, ¿no? La tenés ahí. Acá necesitas todo un discurso. sí, y sobre todo las preguntas bueno, que surgen a partir de la obra y de cómo esta pequeña casa se puede transformar en diferentes cosas y el mismo hecho de transformar la materia, el espectro de posibilidades que abre. Y a su vez después finalizar transformándose en una obra de arte. Sí, sí, pero Esa es también otra transformación que también produce el arte contemporáneo, ¿no? Que de una casa, que era una casa, no era una obra de arte la casa, pero ahora, al ver y está en un museo, se transforma en una obra de arte, ¿no? sí, pero bueno, fácilmente podría estar en una casa, ¿no? Cumpliendo También, otra función de albergar materiales o almacén de herramientas, pero creo que lo fundamental en este proyecto es entender las capacidades de transformación de la materia, ¿no? Y cómo se puede. Hay una obra de Ayora y Calzadilla donde hay una mesa de cuatro patas con un motor como de lancha, funcionando de lancha, ¿no? Entonces es muy próxima a ese enfoque de cómo una mesa de repente se transforma en lancha y qué tantas cosas podría llegar a hacer un determinado objeto. Y es que también se aborda para las personas interesadas en el diseño, es qué tan, aparte de ser él, qué tantas cosas podría llegar a ser, de ser otras cosas más allá de ese objeto. Creo que es una pregunta que es muy recurrente en el trabajo. Hay me acuerdo de algunas mesas que transformo en escultura. Entonces, aparte de ser mesa, ¿qué tantas esculturas podría llegar a ser? O cómo siendo tanto mesa y escultura pueden habitar las dos al mismo tiempo. claro. Y ahora vamos a vos. Ya hablamos Sí, demasiado de los demás, ahora vamos a hablar de vos, obra propia. sí, esto fue un concurso porque en la práctica, y sobre todo viendo y estudiando a otros arquitectos, eh, uno recupera ciertas herramientas para el uso actual. Una de esas herramientas que yo vi fue de Mies van der Rohe durante el periodo de crisis alemán. Él dedicó a trabajar en proyectos teóricos. Está la casa de ladrillos, el edificio de vidrio. Hay como tres proyectos teóricos que le permiten especular o explayarse sobre ciertos intereses, ya que no se puede construir. ¿Por qué no pensar? Y eso es una gran herramienta de que los impedimentos materiales o circunstancias económicas no sea un límite para seguir pensando o seguir proyectando, porque al final eh, el pensar no necesitas en el campo de la arquitectura previo. Por eso el arte de proyección es pensar antes de poder tener una aproximación por render, imágenes, pero esa especulación ya está. Claro que es fundamental construirlo, pero bueno, entonces yo he desarrollado, entonces estaba pensando, porque tengo dos proyectos a noción de especulación,
en cuanto al ladrillo, que es un material en el cual me ha interesado y he trabajado durante mucho tiempo, si quieres le da una página una anterior. Esto fue un concurso en Oaxaca, en la Casa Guavi, que hicieron para un orquidiario. Ya solo con como el punto de partida para pensar, te lleva a especular y a explayarte y tú dices, claro, tienes una serie de como estudios y de repente aparece un concurso donde todos los requisitos están para ser desarrollados, ¿no? A nivel de especulación y luego a nivel material. Porque cuando, cuando el orquidiario, y es un punto interesante a pensar, de cuando tú proyectas para una especie natural, no estás pensando para un humano. Bueno, actualmente está esta teoría del poshumanismo desde hace, bueno, un par de años, muchos años, pero ahora está como en boga. Se generan ciertas paradojas, como pensar lo poshumano desde lo humano, desde el ser pensante, de cómo se puede pensar un, un elemento para unas plantas siendo uno no una planta, ¿no? O qué, pero claro, esas son preguntas aparentemente tontas, ¿no? De cómo pensar algo para una especie, sería la pregunta. Y las orquídeas es una planta, es una especie parasitaria que no necesita tierra, que solo necesita una serie de condiciones. Necesita humedad, luz y ventilación. Entonces, cuando al arquitecto se le pide un programa, necesidades, lo va desarrollando. Pero cuando, en este caso, se piden ciertas condiciones para que estas orquídeas crezcan, entonces ya piensa desde otro lugar, piensa con esas condiciones: viento, humedad e iluminación. Entonces comenzó a ver la parte de Oaxaca, justamente al frente del concurso está Casa Guavi, que está en la costa mexicana, pero que está diseñado por Tadao Ando. Creo que está el pabellón de la arcilla, diseñado por Álvaro Sisa, y hay un horno muy próximo, entonces la zona es arcillosa. Y está, adrede, coloqué esta estratificación geológica que está al fondo del render, y la relacioné, sí, los estratos geológicos, y la relacioné con las máquinas de las máquinas abstractas de Deleuze y Guattari, de cuando cómo suceden los procesos de estratificación geológica, y también cómo eso puede ser, los mecanismos por los cuales sucede una estratificación pueden ser comparables, o desde la historiografía social, cómo se suceden estratificaciones sociales. Ya no son estratificaciones geológicas. Y la posibilidad de que esas estratificaciones geológicas, los mecanismos, funcionen también para las sociales y también para la arquitectura. Entonces, uniendo todos estos elementos, y teniendo ciertas nociones básicas de arcilla, sí, de cerámica y de la arcilla, me percaté de que podía diseñar una pequeña máquina abstracta que funcionara para las orquídeas. Entonces, si quieres, le das al siguiente post, lámina. Y claro, uno siempre lo piensa desde una dimensión estética formal, ¿no? Y uno puede decir qué bonito es esta estratificación de colores de la arcilla, pero en el fondo es una decisión de utilizar diferentes tipos de arcillas, o una misma arcilla agregándole diferentes componentes, diferentes temperaturas, para generar, o que el material se comporte de diferentes maneras. Entonces, en la parte baja están las arcillas
con mayor nivel de hierro y con mayor vitrificación. Y en las partes altas están los edificios, la arcilla Sí, más poroso de menor temperatura. Entonces el proceso de cocción de los que están arriba puede llegar a los 900 grados y los que están abajo pueden llegar a 1300, ya temperaturas altas. Y entonces, si quieres, le das a la siguiente lámina. Entonces hay como un pedestal. Luego, esto fue lo que se presentó, ¿no? Luego se puede ir, luego he pensado que se puede mejorar y adaptar y hacer una serie de modificaciones, pero si quieres le da al siguiente. A partir de los metros cuadrados, del tamaño que se asignó para este concurso aquí hay una planta y unas secciones y unos estudios de CFD del comportamiento calor. de este pabellón y cómo con las características del material generaban esta cantidad de humedad en el centro y mantenía sí, la humedad y acá en la planta se ve que tiene los costados de las caras, tienen este principio de embudo de Venturi, ¿no? Para generar o direccionar los vientos. Bueno, ya terminamos. ¿Y hoy en día qué estás trabajando? ¿Qué estás creando? ¿Qué estás haciendo hoy? Ahora solo estoy trabajando para una exposición en septiembre en Madrid, una muestra individual y bueno, tengo un plan, tengo un plan un poco abstracto, pero tiene que ver en relación a la arquitectura y la posibilidad de que aquí en Barcelona tengamos el edificio de Mies van der Rohe. Yo vi el taller, pero claro, es a nivel especulativo lo que estoy diciendo, ¿no? No que, yo vivo, tengo el taller, perdón, en el Carmel, que es una zona alta. Ubícate del Parque Güell. Bueno, entonces, que es como la parte más alta, entonces la posibilidad de que este edificio que construye Mies en Chicago, colocarlo, construirlo aquí en el Carmel. Eh, Ah, nuevo. Una especie de eh, híbrido. sí, sí. Entonces, creo que eso, estoy trabajando en eso. Bien, y eso lo vas a exponer en Madrid. Sí, falta como que llevarlo a tierra, porque no es solo este posible edificio eh, implantado acá en el Carmel, sino que toda la tradición moderna, eh, poderla concretar, no sé, hay un proyecto de una intervención con esta silla Barcelona Ujú. intervenirla, y otros diseños de ese periodo, del periodo moderno. Hay un par de Bien. sillas que las voy a modificar. Y sí, es como un poco pensarla. Habrán maquetas, habrán videos y habrán pinturas seguramente pero sí, todavía está. ¿Y por qué eh, Mies? ¿Por qué decidiste trabajar sobre él, sobre Mies van der Rohe? Bueno, porque a raíz de un trabajo que hice en el 2023 que intervine el pabellón Mies van der Rohe con este muro de construcción, estudié mucho a la obra de Mies, eh, y ahí como siempre quedan cosas eh, que uno decanta y que luego uno puede decir, bueno, esto está, aquí hay un material que se puede trabajar. ¿Cómo fue esa experiencia de intervenir en el pabellón alemán?
búsqueda e investigación sobre el ladrillo y el material a nivel historiográfico en la arquitectura, era como que colocar, bueno, el pabellón es un icono de la arquitectura que ni le falta ni le resta nada, es eso, y la posibilidad de un muro, así sea temporal en este elemento, pues es Ahí como que... estamos. Para los que no conocen la Sí, intervención, si querés contarnos más o menos cómo fue la mira, yo idea, creo que la primera imagen es muy elocuente. esta. Sí, porque porque se ve un poco la idea porque todo parte del material interno del pabellón, que son estos mármoles exquisitos, que al final todo el pabellón es una reconstrucción, es una ficción, no es el pabellón original, es todo Claro. como que todo es una artificialidad. Este, entonces, esas vetas de esas formas del mármol. La primera vez que lo entré, yo lo establecí directa, establecí una relación directa con el test de Rocha. Mirá vos. Sí, porque son efecto espejo. Sí, Hay una serie de, como de características muy particulares, ya estudiándolo, el pabellón y el material. Por ejemplo, el test de Rocha, tú agarras unas acuarelas o líquido, las une y salen estas formas, ¿no? Que muchas veces los niños, bueno, todo el mundo puede experimentar. Esta imagen que colocas acá a la derecha es muy, me gusta mucho porque se ve solo el muro, ¿no? Es como que sí. no, Es también como, es un plano nuevo de los de mármol, pero en ladrillo. sí, sí, y a pesar de que es un material que se conoce como un material noble o pobre, ¿no? Dialogar con estos travertinos y mármoles exquisitos no pierde esa capacidad de dialogar con el pabellón. Bueno, porque una de las cosas es esa capacidad, bueno, del punto de partida fue donde el estanque interno del pabellón generaba, yo cuando lo vi, se generaban este rebote de imágenes con el agua y se armaba estas manchas de Rocha el proyecto se llama psicoarquitectura, para poder interpretar a la persona que Y ya ve. está. Sí, y bueno, es una imagen conceptual. Entonces, bueno, a partir de eso he estudiado, bueno, lo que te iba a decir es que si uno se coloca a analizar bien el hecho de hacer estas manchas con acuarelas o elementos líquidos y pensar el pabellón y el muro, que eso en un nivel geológico fue líquido también. Ese muro, ese mármol era líquido y que fue cortado y seccionado para generar. Entonces hay un componente del agua de diferentes tiempos, ¿no? Por ejemplo, el ladrillo es un material pobre porque tiene en su proceso geológico es muy acelerado, a diferencia de un mármol que son, hay una frase que utilizo que no es, no, pues, es coloquial, ¿no? Tiene sopotoscientos años. Ah, son todos bloques de ladrillo cerámico. Sí, Esto. sí, sí, son de terracota de una sola cocción. Son grandes, o sea, tú lo ves eh, pero tiene 30 centímetros de alto, 50 y 20 de profundidad. O sea, y cada uno pesa 17 kilos. Le generaste un nuevo plano a este juego de planos del pabellón. Sí, que dialoga porque al final la obra se complementa con el espejo, se integra y forma el muro. Y la mancha fue una mancha a partir de una que hice en acuarela, que luego se traspasó, hice al muro, al ladrillo, y son diferentes capas del mismo material.
Bueno, entonces a partir de esa relación, estudiando con la obra de Mies y el ladrillo, pues aparecen trabajos que van a estar relacionados con la obra de Mies. Bien, y ahora vas a traer una torre de Chicago a Barcelona. Bien, Sí, sí, bueno, acá, a donde tengo el taller, porque es de barrio, son donde tú puedes conseguir personas, gente mayor, y a mí me interesa el diálogo de un elemento de diseño con la vida diaria. así que bueno, muchísimas gracias y nos veremos cuando estemos cerca uno del otro. Sí, acá en Barcelona estaremos por un buen tiempo. Muy bien, y acá en Buenos Aires también. Así que bueno, Ajá. nos veremos en cualquier momento. Dale, Chao, Adrián. saludos. Adiós. Chao, chao.